Bueno, a nosotros nos corresponde explicar las ecuaciones de Maxwell. Entonces, para esto vamos a hacer una contextualización, empezando en el por qué surgieron las leyes de Maxwell. Estas surgen para la necesidad de explicar los fenómenos electromagnéticos que ocurren en el planeta. Fenómenos como el de los imanes o el de las bombas cuando las frotamos en nuestra cabeza y se levanta el cabello, o también como el de los papeles que se pegan en las peinillas. Bueno, antes de que se sintetizaran las ecuaciones de Maxwell, pues ya se habían hecho algunas contribuciones que trataban de explicar de alguna manera los fenómenos electromagnéticos, pero pues que no eran totalmente satisfactorias. Gracias a estas contribuciones se lograron hacer inventos como el de la brújula o el de la pila, pero aún no eran totalmente satisfactorias a las respuestas que se estaban intentando encontrar. Bueno, ¿qué son las leyes de Maxwell? Estas son las ecuaciones que reúnen todas las teorías hechas anteriormente que no explicaban completamente estos fenómenos, pero que al reunirlas y al terminarlas, por decirlo de alguna manera, con las contribuciones de Maxwell, se logra entender de una mejor manera los fenómenos electromagnéticos. Estas contribuciones que se sintetizaron son las de Ampère, las de Faraday y las de Gauss. Entonces, las ecuaciones de Maxwell lo que hacen o pretenden explicar es las perturbaciones del campo en presencia de cargas o de imanes y cómo se perturba el campo en sí mismo. Entonces, para esto podemos ver el campo o dividirlo como campo eléctrico y campo magnético. El campo eléctrico me va a determinar en qué dirección y con qué fuerza se van a desplazar las cargas en presencia de un campo. Y el campo magnético me va a ver cómo se perturban los imanes en presencia de este. Estas son las cuatro ecuaciones que se plantean en las ecuaciones de Maxwell. Estas salieron a principios del siglo XIX y a continuación las vamos a explicar de mejor manera y con mayor profundidad cada una. Primera ecuación. Ley de Gauss. La ley de Gauss me determina la manera en que las cargas me perturban al campo eléctrico. Entonces, en pocas palabras, estamos diciendo que las cargas positivas son fuente de campo y las cargas negativas son sumideros de campo. Es decir, cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Segunda ley, ley de Gauss del magnetismo. Esta ley me determina que en el campo magnético no hay fuentes ni sumideros. Entonces, un ejemplo claro de esto es el momento en que vamos a romper un imán. Entonces, ¿qué pasa con el campo magnético del imán? Al romperlo, el campo magnético se cierra sobre cada pedazo de imán, creando dos imanes diferentes con diferentes polos. Eso quiere decir que no existen los monopolos. Ley de Faraday. La ley de Faraday me determina que si el campo magnético cambia en cierto tiempo, el campo eléctrico actúa cerrándose. Un ejemplo claro es que el campo magnético en cierto tiempo aumenta, pues el campo eléctrico actúa orientándose hacia las manecillas del reloj, como podemos ver, hacia la derecha. De igual forma, el campo magnético cambia en cierto tiempo, pero está disminuyendo, entonces el campo eléctrico actúa hacia el contrario de las manecillas del reloj, o sea, hacia la izquierda. La ley de Ampère y Maxwell. Esto me determina que el campo eléctrico en cierto tiempo va a tener un flujo de energía y entonces el campo magnético va a actuar cerrándose. Entonces, aquí vemos el ejemplo de la corriente eléctrica, o sea, cargas moviéndose y cómo actúa nuestro campo magnético cerrándose en sí mismo. Esto es todo de electromagnetismo y las ecuaciones de Maxwell. Gracias por su atención.